Este será el quinto video que hago en respuesta a este mensaje que ha sido enviado a los cristianos fuera de Cuba y dentro de la isla. Y antes de entrar en el tema que quiero abordar, donde hablas acerca de un ejemplo bíblico, el apóstol Pablo, cómo escribía una carta desde la prisión en Roma. Voy antes a citar un ejemplo de cómo también un profeta, en el tiempo en el que le tocó asumir su responsabilidad de anunciar la palabra de Dios, dijera estas palabras: hay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía, para apartar del juicio a los pobres y para quitar el derecho a los afligidos de mi pueblo, para despojar a las viudas y robar a los huérfanos. ¿Y qué haréis en el día del castigo? ¿A quién os acogeréis para que os ayude cuando venga de lejos el asolamiento? ¿En dónde dejaréis vuestra gloria? Si esto es algo bastante delicado. No sé si fue en el primer video, hablé de una respuesta que no aparece en la Biblia, pero conté a través de la historia de Cuba algo que ocurrió, que es verídico, que es verificable. Y es parte de la historia más triste que nuestro país ha experimentado. Imagínense dictar leyes injustas y prescribir tiranía, apartando del juicio a los pobres y para quitar el derecho a los afligidos de un pueblo, despojando a las viudas y robar a los huérfanos. Recuerdan que mencioné cómo algunas personas fueron privadas de sus libertades y le fueron expropiadas sus pertenencias, sus propiedades, sin ningún derecho. Viudas, primero fusilaron a personas, dejaron a mujeres viudas y dejaron a hijos huérfanos, les quitaron sus bienes y los expatriaron, los enviaron al exilio. Y todas las leyes que prescribieron fueron para convertirse en una tiranía. ¿Qué ustedes creen que va a hacer Dios? Pues sí, según la palabra, Jesús mismo dijo que en su venida, dice que cuando venga el Hijo del Hombre en su esplendor y su gloria, Él va a juzgar a las naciones y va a juzgar a los reyes de la tierra, a los reyes que hicieron estas cosas y a los gobernantes, a los presidentes que hicieron estas cosas. Y ese día las cosas van a tomar un curso diferente. Ahora, esto es un pasaje que pongo como ejemplo de la responsabilidad que tuvo un profeta de anunciar en el pasado. Ahora, aplicar este texto al presente, porque vuelven a repetirse las cosas, ahora no en la geografía de Israel, sino en la geografía de otros lugares, otros países, en otros continentes. Y estamos hablando literalmente del ejemplo de nuestro país, nuestra patria, nuestra nación. Pero citaste un ejemplo. Dijiste que el apóstol Pablo era el ejemplo de la persona que debíamos imitar ante sus posturas políticas. ¿Cómo Pablo respondía? Y mencionaste frente a un Nerón que perseguía y que quemaba a los cristianos. Bueno, nos pediste que leyéramos Romanos 13, verso 1. Y dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que se opone a la autoridad
a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Y ahí, pues volviste a dar una aplicación a este pasaje. Y parece que no has entendido el por qué Pablo estaba prisionero. A Pablo primero lo apedrearon, fue varias veces azotado, fue perseguido, fue encarcelado, pero Pablo fue delante de las autoridades y él dijo: ustedes han cometido un delito porque me han golpeado a mí, que soy ciudadano romano. Es decir, Pablo sabía cuáles eran sus derechos y él le exigió a los líderes políticos que habían abusado, es decir, las autoridades, los guardias, le habían golpeado. Y Pablo él no se cayó la boca. Pablo fue y denunció que lo que habían hecho estuvo mal. Ahora, él no lo hizo con violencia, no lo hizo peleando con ellos. Lo hizo hablando, exponiendo su derecho porque conocía de leyes. Es lo que tenemos que también tener en cuenta nosotros. Lo que ocurre es que incluso, les voy a decir, en Roma, que era un imperio bárbaro, cuando ellos supieron que Pablo era ciudadano romano, le guardaron sus derechos. Y aunque le celebraron juicios, Pablo sabía que en el lugar donde se encontraba habían personas que iban como a poner más leña al fuego. ¿Y saben lo que hizo? En vez de pedir ser juzgado allí, pidió ser llevado al César, al presidente, al rey de Roma. Y como apeló a César, entonces permaneció allí en prisión. Desde la prisión, Pablo decía: aunque yo estoy aquí encarcelado, nada puede hacerme callar. Soy libre en Cristo de expresar lo que quiera. Es más, le decía a los cristianos de diferentes iglesias: yo les ruego que oren por mí y le pidan a Dios que me dé el coraje, el valor, la valentía para predicar o para hablar con denuedo la palabra de Dios. A un rey, Agripa, le dijo: ojalá y estuvieses como yo excepto estas cadenas, conocieras quién es Jesús. Y el rey le dijo: por poco me persuades a ser cristiano. Sí. Pablo sabía que su responsabilidad era que al lugar donde fuese, no solamente a una sinagoga judía, él fue delante de los reyes y de los gobernantes y de los magistrados a testificar de su rey y de su señor. Y a todos les llamó al arrepentimiento y denunció la injusticia social. Sí, lo hizo. Ahora lo hizo con respeto y con autoridad. Ahora estuvo dispuesto incluso a ser decapitado, a que le cortaran el cuello, pero nunca cayó. De hecho, pusiste el ejemplo de Pablo. Tienes en esta escritura, sabiendo que el Nuevo Testamento tiene varios libros, la mayor cantidad de escritos, la mayor cantidad de testimonio de alguien que nunca se cayó, que estuvo dispuesto a todo hasta su muerte, fue Pablo. Entonces pusiste un ejemplo que nosotros como cristianos tenemos que valorar y respetar. Eso es lo que hacen los cristianos. Lo hizo Jesús, lo hizo Pablo y lo hicieron todos los apóstoles, pero esta palabra no se puede quedar aquí, tiene que explicarse. Tú mencionaste solamente un texto, siempre lo hiciste. En cada una de las cosas que fuiste mencionando has hablado de un solo texto. Pero Pablo, podríamos leer el libro entero, pero aquí estamos hablando de algo que se explica a sí mismo. Sométase toda persona a las autoridades superiores. Hablamos de toda persona, porque el Evangelio no hace acepción de personas. ¿Incluye a quiénes? A nosotros
Incluye a los judíos, incluye a los griegos, los gentiles, incluye a los reyes y a los gobernantes. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. ¿Qué está diciendo Pablo? ¿Que el César es el que manda, el que gobierna? No. Lo que Pablo está diciendo es que quien manda es Dios. En nuestro país, en Cuba, quien manda es Dios, no el presidente. El presidente tiene su responsabilidad y uno debe sujetarse a su autoridad, y esto es algo muy serio. Él es responsable delante de Dios porque Dios le exige a él también. Dios le exige a los presidentes de las naciones, a los reyes de las naciones. Dios les habla a los reyes de las naciones. Y dice aquí, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas. La autoridad del rey, la autoridad de los magistrados, de los jueces, de los abogados, la autoridad de la policía. Todas las autoridades que existen en este mundo las otorgó Dios, para que velen por las condiciones de un pueblo que necesita vivir quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Requiere que los líderes, no solamente religiosos, sino también los líderes políticos, consideren su responsabilidad delante de Dios. Los ricos, en la palabra se habla acerca no solamente del pobre, sino también de los ricos. Ve y dile a los ricos de este mundo que sean buenos, que sean dadivosos. Dios habla a todo el mundo, no hace acepción de personas. Él es el dueño, Él es el rey, Él es el soberano. Ahora dice aquí, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Esto es algo muy especial. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Es decir, tanto las personas del pueblo como los que gobiernan el pueblo tienen que saber que Pablo se refería a que existe una autoridad por encima de la autoridad de todos nosotros. Y cualquier persona que resista a la autoridad está resistiendo a Dios. Ellos también resisten a Dios. Y aquí Pablo continúa explicándolo. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Mira, los magistrados, las personas que ejercen autoridad en el plano civil, social, político, ellos tienen autoridad, pero no tienen autoridad para ir infundiéndole temor a las personas que hacen el bien. Hacer el bien es poder juzgar con justo juicio, con justicia. Es poder observar cuando algo está bien hecho, aprobarlo, aplaudirlo y animar a que suceda. Pero hacer lo bueno es también, dice, cuando nosotros vemos el mal y somos capaces de, pues, corregirlo, somos capaces de denunciarlo, hay que hacerlo, exponerlo. La luz es lo que lo expone todo. Y esto está diciendo, literalmente, piensa en el ejemplo de mi pueblo, de Cuba, el que tú pones. Si tú ahora vas y te levantas en oración y le hablas a los líderes que gobiernan tu país y le expones que la necesidad de tu pueblo, de las personas que viven alrededor tuyo, pues que están pasando por una situación terrible en este momento, y estás notando que hay algunas personas que están ejerciendo una autoridad en la nación, vamos a hablar. Sí, yo sé que hay quienes hacen cosas que no debían suceder, en manifestaciones violentas, ok. También hay que llamarles a dejar de hacer esas cosas. Pero ¿y cuando alguien lo hace pacíficamente? Como hay muchos que lo están haciendo pacíficamente. Yo veo que hay personas, como decías tú, hay muchos cristianos valientes, los estoy observando, muchos jóvenes cristianos valientes, pero conozco muchos cristianos ancianos también muy valientes, que llevan años, desde el principio hasta ahora, quizás nacieron allá, antes del 59, otros que nacieron un poquito después, pero conozco cristianos
de diferentes generaciones que han sido valientes, que han sido constantes, disciplinados, obedientes, y que cuando han tenido oportunidad le han hablado incluso a las autoridades. Pero hay algunos de ellos que han sido llevados incluso a prisión, y ellos pues han asumido eso como parte de su responsabilidad como cristianos. Pero ¿qué ocurre si tú, estando en tu condición, encuentras que alguien te lleva a un juicio y un juez te infunde temor? Te envían cartas. Yo he visto en las redes sociales a jóvenes a los que llevaron a una prisión, están presos todavía. Los del cuartico. Hay quienes no son cristianos, pero también abogan por una libertad de expresión en Cuba. Otros jóvenes cristianos sí, abiertamente, pues también han expresado su opinión, tienen también el derecho de hacerlo. Y me refiero a los que lo hacen pacíficamente. Los están amenazando, citan a su familia y ejercen una presión. ¿Saben lo que hacen aquí los magistrados? Ellos no están para infundirle temor al que hace el bien, sino al malo. Ahora, si el malo es el policía que está armado con un arma, no es una espada, es una pistola y una tonfa, y es capaz de golpear a un adolescente, a una mujer, a un anciano, no a uno, a muchos cubanos, y nosotros como cristianos no levantamos nuestra voz y nuestras manos santas sin ir a la contienda y denunciamos que lo que están haciendo es contrario a la voluntad de Dios, y que están resistiendo a Dios también ellos. Dice aquí: ¿quieres pues no temer la autoridad de Dios? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme. Teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. En otra parte dice que los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Es decir, si yo como cristiano, o como persona, o como gobernante hago lo malo, yo sé que las autoridades, e incluso la autoridad de Dios mismo, va a juzgarme porque he hecho lo malo. Ahora, si los magistrados y me infunden temor haciendo lo bueno, yo tengo que hacer lo bueno. Aunque me infundan temor y aunque ellos me lleven a mí a una situación de... Eso fue lo que vio Pablo. Haciendo lo bueno, predicando el evangelio, lo metieron preso. ¿Sabes cuántos cristianos vivieron esa experiencia? Todos. No se callaron. Todos los cristianos del primer siglo, una gran mayoría, fueron mártires. Los llevaban presos, los apedreaban, los aserraban, los mataban, los crucificaban, los azotaban, los exponían al foso de los leones. Eso fue allá, en Roma. Y ocurrió con después otros líderes, incluso religiosos, la Santa Inquisición. Jesús lo había anunciado: vendrían y os matarán diciendo que brindan un servicio a Dios. Y todavía hay gente que piensa que ellos son realmente que sirven a Dios. Mataron a millones de cristianos fieles a Cristo porque no estaban de acuerdo con las doctrinas que la iglesia en Roma había adoptado, porque eran líderes, como tú decías, politiqueros. Se unieron a Roma, hicieron una astucia, y luego que se involucraron con el gobierno, pues le dieron autoridad no solamente religiosa sino política a un estado, el Vaticano, y la historia lo dice todo. Pero Jesús lo había advertido. Los alemanes también. Lamentablemente hoy, no todos los musulmanes, pero los extremistas hoy están matando a miles de cristianos. Hoy los decapitan, los fusilan,
les cortan la cabeza y los meten en bolsa. Y es triste. Ahora, hablo así de otros lugares. En Cuba nos ha pasado de esta manera. Pero nosotros no estamos en este mundo para callar. Estamos para compartir y para anunciar, según lo que veo que Pablo hizo. El ejemplo que tú pusiste. Y este es el 5.º video que hago. Me faltan algunas cosas por tratar. Lo dejo para el próximo.